episodio número 2859. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios hemos alcanzado el cierre de esta impactante, poderosa, súper especial lección número 3, Controversias, con el texto a memorizar de Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. También les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. Durante toda esta semana hemos estado abordando estos maravillosos temas. Al final del programa vamos a estar casi al final, mejor dicho, haciendo un breve resumen de todo lo que hemos visto. Y también vamos a compartir la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza y cómo usted puede colaborar con este ministerio para hacer este sueño una realidad, el de poder seguir expandiendo nuestro territorio, este mensaje 24/7 predicado, y que de esa manera podamos seguir compartiendo con cada uno de ustedes programas como estos, porque este es uno de los programas deluxe de Radio Oasis de Esperanza, el programa de este ministerio Audios de Bendición, Estudio Sistemático de la Biblia. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos a entender si hay algo que todavía no lo hemos aclarado y que a la vez tú traigas nueva luz para seguir aprendiendo más de ti y poder también practicar ardientemente todo lo que tú nos has de mostrar en esta hora. También bendice a cada uno de los oyentes, bendice a sus familias. Permite, oh Dios, que estos estudios puedan ser una bendición para todo el que nos rodea, empezando con estas personas que están más cerca de nosotros hasta los que están un poquito más lejos. Que todos seamos bendecidos para bendecir. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Controversias. Ya como en cada cierre se hacen algunas recomendaciones. En este caso, se recomienda la lectura del capítulo 28 del libro El deseado de todas las gentes, también el capítulo 29, ambos, el 28 titulado Leví Mateo y el 29 titulado El sábado. Ambos, una vez más, del libro El deseado de todas las gentes. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿es lícito curar en sábado? Jesús contestó, ¿quién de vosotros que tenga una sola oveja, si ésta cae en un hoyo en un día de sábado, no la agarra y la saca? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer el bien en sábado. Eso se encuentra en Mateo capítulo 12, versículos 10 al 12. Y qué mejor manera de iniciar este estudio recordando esta gran valía que tiene cada ser humano ante el Señor y cómo por esa razón el hacer bien está dentro del parámetro de lo que Dios espera que se haga en su día de reposo. A propósito de citas y de declaraciones, a continuación compartimos una cita precisamente del libro El deseado de todas las gentes, y esta se encuentra dentro del capítulo 29, específicamente en la página 253, ese capítulo 29, recuerden, titulado El sábado. Los espías no se atrevían a contestar a Jesús en presencia de la multitud, por temor a meterse en dificultades. Sabían que él había dicho la verdad. Antes que violar sus tradiciones,
dejarían sufrir a un hombre, mientras que aliviarían a un animal por causa de la pérdida que sufriría el dueño si lo descuidaba. Así manifestaban mayor cuidado por un animal que por el hombre, que fue hecho a la imagen de Dios. Esto ilustra el funcionamiento de todas las religiones falsas. Tiene su origen en el deseo del hombre de exaltarse por encima de Dios, pero llegan a degradar al hombre por debajo del nivel de las bestias. Toda religión que combate la soberanía de Dios defrauda al hombre de la gloria que le fue concedida en la creación y que ha de serle restaurada en Cristo. Toda religión falsa enseña a sus adeptos a descuidar las necesidades, los sufrimientos y los derechos de los hombres. El Evangelio concede un alto valor a la humanidad como adquisición hecha por la sangre de Cristo y enseña a considerar con ternura las necesidades y las desgracias del hombre. El Señor dice: haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Isaías capítulo 13, versículo 12. Esta cita completa se encuentra dentro del capítulo 29 del libro El deseado de todas las gentes, titulado El sábado, y específicamente dentro de la página 253 y el párrafo 2. Qué poderosa cita, qué interesante, qué ilustrativa, yo diría, y también profética, porque lo mismo está ocurriendo hoy. ¿Cuántas son las gentes que exaltan a los animales, que duermen con los animales, que le hacen montones de cosas a los animales, pero no se atreven a hacerle un bien a un ser humano? Y en ese sentido, se comete ese mismo error de degradar al hombre, al ser humano, debajo del nivel de las bestias. Qué terrible situación la que se describe, pero obviamente la invitación es para que entendamos el alto valor que Dios da a la humanidad, adquisición hecha por la sangre de Cristo. Y es por eso que se hace valer ese texto de Isaías 13:12, cuando dice que el Señor hará más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Y si Dios lo hace, y si Dios lo dice, ¿cuánto más nosotros al confirmar lo que dice la santa palabra de Dios? A continuación se hacen algunas preguntas para luego que pasemos al repaso. Primero, ¿qué estrategias o prácticas te ayudan a ti y a tu iglesia local a mantenerse sensibles en favor de los que sufren en silencio, como el paralítico en Marcos capítulo 2? En cada iglesia, cada uno de nosotros tiene el desafío de entender que nosotros estamos para servir, no para ser servidos, no para ser vistos de los hombres. Piensa acerca de cuán cegados por el odio, la tradición, el dogma y la religión en general habían llegado a estar los dirigentes religiosos que rechazaron a Jesús al punto de que aún sus milagros, que deberían haber abierto sus mentes a Él, no lo hicieron. ¿Cómo podemos como pueblo ser cuidadosos para que no nos ocurra algo similar? Hay una situación bien particular y la voy a mencionar, y es que cuando nosotros como iglesia estamos creyendo que sabemos más que todo el mundo y no buscamos lo que dice la Biblia y solamente nos dejamos llevar por la tradición, por lo que nos enseñaron o por lo que dijo alguien que interpretó la Biblia a su manera, por más popular que esa persona sea, yo debo de ir a lo que dice la Biblia. De hecho, en este programa lo hemos dicho y lo repetiremos siempre: nunca no pretenderá
sustituir la devoción personal. Esto es un complemento. Y nada de lo que digamos aquí, si no está basado y afianzado en un así y categórico, dice Jehová, debe ser puesto en obra y práctica. Usted debe de estudiar la Biblia y de convencerse por usted mismo de todo esto. ¿Cómo puede tu iglesia local llegar a ser familia para quienes tal vez su familia inmediata los ha rechazado a causa de su fe? Yo creo que esto es la clave de todo. La familia de la fe, más de una ocasión, ha sido la familia que muchos han tenido y que yo mismo, aunque no he sido rechazado por mi familia, pero sí he sentido la bienvenida que me han dado en la iglesia. Siempre he sido bien recibido y es algo que me ha marcado a lo largo de la historia. Yo creo que si cuando una persona se le da ese cariño y ese trato deferente dentro de la iglesia, eso hace una diferencia. Y a pesar de que es rechazado, la persona se mantiene en la iglesia y esa familia de la fe suple la otra familia de sangre que a veces lo rechaza. La pregunta final se hace a continuación. Profundicen en la cuestión del pecado imperdonable. Analicen como clase qué significa y cómo podemos asegurarnos de no cometerlo. Pues es bien sencillo. El pecado imperdonable tiene que ver con la blasfemia contra el Espíritu Santo, y la blasfemia contra el Espíritu Santo puede ser una de dos cosas: que la persona venga y atribuya las obras del Espíritu Santo a el diablo, o que la persona no sienta la necesidad de arrepentimiento. En ambas ocasiones se ha cometido el pecado imperdonable. Entonces, ¿cómo no cometerlo? Mientras más humildes nos mantengamos, mientras más cerca de la cruz, mientras más veamos la vida de Cristo, más tendremos la necesidad de reconocer que somos pecadores y que lo necesitamos constantemente a Él. Que eso de estar diciendo, que tenemos que ser santos y vivir una vida de santidad, bueno, eso va a venir como un resultado de exponerte a Cristo, porque es Cristo el único santo y al que nosotros debemos buscar para recibir de Él la santidad. Haciendo el breve repaso, como en cada estudio final, en la parte del sábado-domingo estuvimos viendo la curación de un paralítico. Fue sumamente interesante ver que el paralítico quería el poder caminar, pero recibió más que esto. También recibió la sanidad espiritual, el perdón de sus pecados. Y el autor mencionaba, dentro de varias cosas, que al igual que el amor llega a ser visible en virtud de las acciones que motiva, como lo ilustra claramente la persistencia de los amigos. Eso me impactó mucho, cómo ellos, siendo verdaderos amigos, demostraron cuánto deseaban, cuánta fe tenían de que este amigo pudiera recibir la sanidad, que abrieron el techo. De la misma manera, tú y yo necesitamos mostrar ese amor visible en acciones motivadas por ese amor. En la parte del lunes estuvimos viendo el llamado de Leví y la pregunta acerca del ayuno. Recuerden, Leví era un publicano, es decir, un cobrador de impuestos, porque los publicanos sustraían dinero y no eran muy vistos o no muy bien vistos por sus compatriotas. Por eso eran odiados y despreciados, pero Jesús, dice la Biblia, que comía con ellos y le reclamaron obviamente a Jesús ese asunto de cómo él se estaba juntando con ellos, pero él, además de ser un médico espiritual, de un médico que sana también las enfermedades físicas, él definió que él debería estar donde están los enfermos y no donde están los sanos. En la parte de el martes estuvimos viendo el Señor del sábado. Ahí nos
degustamos con unos estudios bien profundos. Uno de ellos, este asunto de la acusación esgrimida por los fariseos de que Jesús estaba comiendo en sábado, o sea, los discípulos estaban violando el sábado. Y él le dijo que no hay que ser extremista, que debemos guardar el sábado, pero que a la vez es lícito resolver el problema. Los discípulos no tenían alimento, cogieron la fruta, la frotaron, la abrieron y automáticamente suplieron esa necesidad. Jesús le habla ahí del sacerdote Abiatar, el sumo sacerdote Abiatar, que estaba en esos días de David, y David comió pan, y no fue en ningún momento un pecado comer los panes de la preposición, para que entendieran ese balance. Además, vimos el comentario teológico toda la semana, pero en esta ocasión también leímos el asunto de que Abiatar era el sumo sacerdote en el tiempo de David. Sin embargo, Ahimelech, aunque estaba jubilado, no estaba retirado. Esa fue la parte interesante, porque algunas personas señalan que ahí como que hay una incongruencia, pero ambos fungían, como en el caso de Anás y Caifás, que uno era el sumo sacerdote, el otro había sido retirado, pero ambos estaban ahí. Pues de la misma manera, Abiatar y también Ahimelech. No hay ninguna confusión, no hay ninguna situación que complique, sino que el Nuevo Testamento lo que hace es que lo ilumina aquello que dice el Antiguo Testamento. En la parte de el miércoles estuvimos viendo la primera parte de la historia sándwich, que es esta historia que se encuentra en Marcos capítulo 3, del 20 al 35, que inicia con la casa dividida del mismo Jesús, con este problema que él tenía de que ellos creían que estaba loco y se lo estaban restregando, pero el énfasis de esa primera lección fue lo que tenía que ver con el problema que le trajeron los fariseos y los escribas, diciendo que Jesús echaba a los demonios por el mismo demonio. Ahí fue que Jesús le dice que Satanás no echa fuera a Satanás, que una casa dividida no prospera, y todos esos detalles señalando el asunto del pecado imperdonable que ya mencionamos. En la segunda parte, que ya eso es para el jueves, estuvimos viendo el hecho en sí de esta historia estilo sándwich. Recuerden, la primera etapa y la segunda etapa del sándwich tratan del mismo tema. Lo que hay en el medio es lo que varía, y empezó con el problema de la familia y terminó con el problema de la familia de Jesús. Y lo interesante es que a pesar de que señalaron que Jesús estaba fuera de sí, Jesús estaba más cuerdo que nunca. Y por eso él le dijo y le redefinió el concepto de familia. Cuando le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan, él le dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Bueno, esta semana completa, yo diría, hemos aprendido que las controversias se pueden enfrentar y se pueden confrontar. Esas controversias que tuvo Jesús son estrictamente bíblicas, y que, sin importar de todas las dificultades que se levanten para guardar verdaderamente el sábado, ya Cristo dijo, es lícito hacer el bien. No es que en ningún momento vino a abolir o a cambiar la ley, sino a cumplirla y llevarla a la justa dimensión. Recuerden, lo más importante en todo caso, cuando uno hace iglesia, cuando uno trabaja en la iglesia, cuando uno es miembro de iglesia, no es exaltar un púlpito, no es exaltar una banca, no es
ninguna de esas cosas, ni el culto ni la liturgia, lo más importante dentro de esa congregación, además de Dios, que es lo más importante dentro y fuera, pero me refiero a que lo más importante por lo cual Jesús vino a morir fue por el ser humano. Por lo tanto, en ningún momento poner ninguna de esas cosas como por encima de la humanidad, porque Cristo vino precisamente a llevar a la humanidad al nivel correcto. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para que no seamos como los escribas y los fariseos, haciendo una serie de extremismos y de llevar a la gente a odiar incluso el Evangelio porque queremos pintar a un Dios incorrecto. Perdónanos, oh Dios, porque más de una ocasión quizás hemos dicho o hecho algo que ha confundido a la persona, incluso a nuestras propias familias, de tu carácter. Un carácter manso, inmaculado, balanceado en todas las cosas, pero que a veces no lo llevamos a la justa dimensión. Ayúdanos, oh Dios, para tener un balance en todo y para entender que cuando hay un problema, generalmente y casi siempre, no trata de las otras personas, somos nosotros mismos los que complicamos las cosas. Ayúdanos a entender tu palabra y a practicarla en su justa dimensión. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para la próxima semana. Nuevamente, nuestro hermano Omar Medina, con su asesor teológico Humberto Méndez, la lección número 4, parábolas. Esto se va poniendo más interesante dentro de este trimestre, el tercer trimestre, el libro de Marcos. Aprovechamos también que generalmente no lo hacemos, pero quiero hacer una recomendación para que ustedes estudien también una lección que sale semanal. Se llama Escuela Sabática Práctica y se encuentra dentro del canal Esperanza TV. En este trimestre, dentro de varios invitados, está el pastor Henry Veras, el cual es vicepresidente de la Unión del Atlántico para Ministerios Hispanos y Portugueses, y recomendamos altamente esos comentarios. Pueden buscarlo directamente en el canal de YouTube de este ministerio televisivo, ¿verdad?, de Esperanza TV, o también pueden ir directamente a la página de esperanzatv.net y ahí está en pantalla principal este estudio para usted tener un resumen. Solamente es una lección de toda la semana, como generalmente lo hacen algunos otros pastores, pero este estudio en particular lo recomendamos altamente porque está muy bien grabado y a la vez es un excelente contenido. Esta semana hemos estado trabajando la lección número 3, titulada Controversias, con el texto a memorizar de Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. También les digo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. Así como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza y cómo ustedes pueden también colaborar con este ministerio. Pueden comunicarse vía WhatsApp al 203-302-0397, 203-302-0397 y también vía el correo electrónico roasisdeesperanza@gmail.com, R de radio, oasisdeesperanza@gmail.com. Recuerden que estamos en el proceso de hacer una nueva página, de crear nuevos contenidos. Por lo tanto, si desean colaborar con este ministerio, pueden ir directamente a la página que todavía está funcionando,
radiooasisdeesperanza.org o directamente a PayPal. Van ahí a PayPal y buscan el correo electrónico roasisdeesperanza@gmail.com y así pueden enviar su donativo para colaborar y hacer este sueño hecho realidad de expandir este ministerio al siguiente nivel. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.